Muy buenas noches a todos quienes asisten a este webinar. Muchas gracias, cardiólogos y médicos de Chile y de América Latina. Soy el doctor Jorge Caravante, cardiólogo del Hospital San Juan de Dios, integrante del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar la guía clínica de revascularización coronaria del año 2021 de la Sociedad Americana de Cardiología, de la Sociedad Americana de Cardiología Intervencional, y tenemos distinguidos panelistas y expositoras que van a dar a conocer esta guía, van a debatir sobre ella. La doctora Camila Mánquez, bienvenida doctora Mánquez. Ella es cardióloga del Hospital Regional de Antofagasta. Tenemos una buena representante del norte del país que va a presentar entonces esta guía clínica. Y nos van a acompañar entonces como panelista el doctor Hernán Donoso, cardiólogo intervencional y clínico del Hospital de San Juan de Dios, de vasta trayectoria académica docente, el doctor Javier Lavé, cardiólogo y cardiocirujano del Hospital Regional de Antofagasta, el doctor Bernhard Westerberg, cardiólogo intervencional del Hospital Gustavo Fricke, también con bastante historia en el Hospital Regional de Antofagasta. Así que tengo una buena representación del norte del país y de nuestro Hospital San Juan de Dios, centro formador del país. Así que le voy a dar la palabra a la doctora Camila Mánquez, quien nos va a presentar la guía en el tiempo más corto posible para después dar lugar a un debate de mucho interés en un tema que es controvertido y que siempre es difícil decir las conductas, particularmente en los pacientes complejos y en nuestra realidad nacional latinoamericana. Doctora Camila Mánquez, por favor. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si es que la ven en modo presentación, doctor? Todavía no. No, todavía no. Veamos de nuevo. Compartir pantalla. Y Ahí está. Ya está. Ahí, ahí sí. Sí, Ahí, está bien ahí. Ya. Muy bien, muchas gracias. Disculpen que estos son los gajes que hay en la transmisión en vivo. Soy la doctora Camila Mánquez, cardióloga. Ya hace un año me formé en el Hospital Fricke y ahora actualmente en Van Buren, realmente en la Universidad de Valparaíso, y actualmente trabajo en el Hospital Regional de Antofagasta. Yo les voy a hablar acerca de una extensa guía, pero enfocándonos en los puntos principales y también controversiales respecto a esta guía de revascularización, ¿ya? En primer punto vamos a señalar que, de hecho empezamos en forma controversial, las sociedades adscritas a esta guía son la American College, la American Heart Association y también la Sociedad de Cardiología Intervencional. Sin embargo, no se adscriben las principales sociedades quirúrgicas de Estados Unidos, que es la SPS y la ACT. ¿Por qué? Porque no estuvieron de acuerdo con las recomendaciones finales de la guía, ¿ya? Es una guía ambiciosa porque trata de resumir proyectos anteriores que se evocan desde el año 2011, tanto en revascularización percutánea, quirúrgica, síndrome coronario agudo y cardiopatía coronaria estable. A modo de índice vamos a abordar todos estos temas, enfocándonos ya al final el por qué las sociedades quirúrgicas no se adscribieron a la guía actual. Entonces, primero, la evaluación previa a la revascularización. La guía es enfática en que tenemos que mejorar la equidad independientemente del sexo, raza o etnia, es decir, que todos los pacientes reciban el manejo óptimo en revascularización. Para todos es conocido que el sexo femenino no siempre está subdiagnosticado, subrepresentado también los estudios y también en el manejo invasivo propiamente tal. Aún así teniendo indicación, por ejemplo acá las mujeres fueron menos revascularizadas en forma quirúrgica a pesar de tener enfermedad de 3 vasos, por ejemplo. Y esto va a finalmente traducirse en un aumento de la mortalidad femenina.
no solamente en cuanto a sexo, sino también en etnia. Aquellos pacientes que son afroamericanos y hispanos tienen finalmente unos outcomes después en el seguimiento, a pesar de la revascularización, peor que los pacientes de blancos, entre comillas. Entonces, en énfasis en mejorar la equidad de la revascularización. También algo muy importante y que viene haciendo énfasis en distintas guías es el rol del Heart Team, tanto en la evaluación previa, peri y post revascularización. Y no solamente desde el punto de vista del equipo médico, sino también tomando las preferencias individuales de cada paciente y así tomar una decisión consensuada. Y luego dentro de lo que es el Heart Team, no tenemos que olvidar en la evaluación post e incluso peri-procedimiento en la cardiorehabilitación. No nos podemos enfocar en una estrategia de revascularización si no tenemos la cardiorehabilitación de la mano. En la estratificación de riesgo quirúrgico, el STS score continúa siendo el score de preferencia en pacientes con cardiopatía coronaria. ¿Por qué? Porque no solamente nos habla de mortalidad cardioquirúrgica, sino también de otros outcomes como son falla renal, ventilación prolongada, estadía, etc. Ahora les voy a decir una novedad respecto a la guía, es que vamos a considerar patologías que no están discriminadas en el STS score, que es el daño hepático crónico, la fragilidad y la malnutrición. De hecho, se ha observado en los últimos estudios que cada una de estas patologías tiene un factor de riesgo individual e independiente del STS score y aumenta la mortalidad periquirúrgica. Es por ello que tenemos que evaluar a los pacientes con sus scores específicos, así. Por ejemplo, el daño hepático crónico, aquellos que tengan un MEN mayor a 13, un Child-Pugh BS tiene mayor mortalidad. Y en fragilidad, no solamente el hecho de un cuestionario, sino pruebas sencillas, como es el test de marcha. Aquellos caminadores lentos tienen mayor mortalidad que los caminadores habituales, ¿ya? Entonces, este es el énfasis, es uno de las estrellitas de la guía de aumentar la evaluación previa. Siguiendo con los scores, tenemos el Syntax Score, por todos conocido. Ahora, el punto es que el Syntax Score, antes, con todo esto del Syntax Trial, se había posicionado con un grado de recomendación bastante alto. Sin embargo, esta guía le baja el nivel de recomendación y si bien lo plantea como útil, no lo plantea como prioritario. ¿Por qué? Por tres razones principales. Uno, por la variabilidad interobservador. Dos, por lo engorroso que es también el cálculo del Syntax Score. Y tres, por la ausencia de variables clínicas. Señala que es mejor, por ejemplo, valorar este listado de alteraciones o de complejidad anatómica que finalmente me va a hacer inclinar por un paciente, o sea, por una estrategia versus otra. Eso en cuanto a revascularización y evaluación previa. Ahora, en síndrome coronario agudo, vamos a hablar obviamente de STEMI con supra y sin supra. Lo bueno es que realmente en STEMI está todo dicho y los estudios randomizados y los metaanálisis son tajantes en la evidencia de que aquellos pacientes con presentación menor a 12 horas e idealmente menos de 120, 90 minutos tienen que ir a angioplastía primaria. ¿Por qué? Porque es la estrategia de revascularización que me va a aumentar la sobrevida. Y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, y también me va a evitar el riesgo de isquemia recurrente. Aquellas presentaciones un poco más tardías, de hecho más tardías propiamente tal, que son mayores a 12 horas, los estudios sí no son categóricos, en el sentido de que me faltan más estudios respecto a este target de pacientes. Sin embargo, tenemos dos importantes, que sería el BRAVE2 y un estudio observacional polaco. El BRAVE2 se enfoca en pacientes mayor a 12 horas, menor a 48 horas, que fueron estrategia invasiva inmediata versus estrategia conservadora, y se vio que en este target de pacientes era favorable en cuanto a la disminución de la mortalidad a largo plazo, 4 años de seguimiento. Y esto también se ha visto en la vida real, donde la randomización realmente no fue a las 48 horas, sino a las 24 horas, pero sigue siendo una disminución de la mortalidad en los pacientes con manejo invasivo inmediato. Es así como se posiciona con una recomendación 2A.
Esto difiere en cuanto a las horas respecto a las guías europeas, que realmente plantean que el periodo de poder plantear el estudio en estos pacientes se puede extender hasta las 48 horas, versus la guía americana que lo refiere hasta 24 horas. 24 horas. Es así como que ellos plantean que un infarto consolidado, un paciente asintomático, es más de 24 horas y no más de 48 horas como lo plantea la guía europea. Aún así, estamos hablando que un infarto consolidado per se no se beneficia de estrategia invasiva versus la terapia médica óptima e incluso puede ser perjudicial. El estudio conocido como el OAT del año 2006, en cual en el seguimiento a 5 años no hubo diferencia entre el grupo médico y el grupo de invasivo, pero sí hubo aumento de la tasa de reinfarto en el grupo de angioplastía. Entonces, por eso se le da un grado de recomendación 3. No está indicada e incluso eventualmente podría ser perjudicial. En pacientes con shock cardiogénico, da lo mismo el tiempo de evolución del infarto. Si el paciente se presenta con una STEMI, con un shock cardiogénico, debe ir a revascularización inmediata, ya sea percutánea, que es el acceso más directo que tenemos, o incluso quirúrgica con un grado 1 de recomendación. Ahora, en pacientes sin supra, se mantiene obviamente que los pacientes con inestabilidad hemodinámica y con shock cardiogénico tienen que ir a angioplastía, a estudio coronariográfico y angioplastía inmediata. Sin embargo, aquellos pacientes estables podemos categorizarlo y podemos estratificarlo para hacer una estrategia invasiva temprana versus una estrategia invasiva estándar. Los pacientes que tienen mayor riesgo o de mayor o más alto riesgo se benefician de una estrategia temprana dentro de las 24 horas. Esto lo vemos en el estudio Benedict, en que observamos que la estrategia muy precoz, menos de 12 horas, no diferió dentro de la estrategia estándar. Pero si vemos acá dentro del detalle, los pacientes con Grace Score mayor a 140 se benefician de una estrategia dentro de las primeras 24 horas, con disminución de los outcomes combinados, que es muerte, infarto, isquemia refractaria e insuficiencia cardíaca. Respecto a enfermedad residual, tenemos varios escenarios en el que destacamos infarto con supra, con enfermedad multivaso y en paciente hemodinámicamente estable, se beneficia de angioplastía de todos los vasos, pero en una estrategia secuencial. Como lo vemos, un estudio conocido por todos nosotros, el estudio COMPLETE, en que se randomizaron pacientes en una estrategia de revascularización completa, no durante la angioplastía primaria, pero sí antes de 45 días después del evento, que podía ser durante la hospitalización o bien luego del alta. Y versus revascularizar en forma percutánea solamente la arteria culpable del evento del STEMI. Se vio que aquellos pacientes que tenían una revascularización completa tenían menos riesgo de MACE con el outcome a seguimiento de los primeros 4 años. Y especialmente en pacientes con la necesidad mortalidad cardiovascular, infarto y la necesidad de revascularización. Eso marcó aún más la diferencia entre los grupos. Esto difiere del grado de recomendación dado por la guía europea, que era 2A, acá la guía americana le pone énfasis a la recomendación que se mantiene en grado 1. Un escenario similar, paciente con STEMI, enfermedad multivaso y hemodinamia estable, pero yo veo, el hemodinamista ve que tiene una baja complejidad el resto de los vasos. Uno podría considerar la revascularización de todos los vasos durante esa angioplastía primaria. El estudio que apoya esto es un estudio pequeño, pero de 69 pacientes, pero lo que evidencia es que es seguro siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Porque si el paciente está inestable hemodinámicamente y estamos en un shock cardiogénico, el hecho de revascularizar todas las enfermedades coronarias en ese momento, en el momento de la angioplastía, aumenta la mortalidad y los MACE combinados conformados por
enfermedad renal enfermedad renal aguda y necesidad de terapia de reemplazo renal y mortalidad. Acá lo vemos en el estudio Culprit, en el que aquel paciente que solamente se revascularizó la arteria responsable del evento isquémico, le fue mejor en cuanto a mortalidad respecto a aquellas que se revascularizaron todos los vasos en el mismo momento de la angioplastía. Ahora, esto ya todo lo conocemos, pero vamos a ir a un escenario que es el escenario más álgido de la guía, que es la revascularización en cardiopatía coronaria estable. Y de hecho, este es el punto en que los cirujanos se salen y no adscriben a la guía. Tenemos un escenario inicial, cardiopatía coronaria estable, con enfermedad multivaso e insuficiencia cardíaca FEBI reducida. Acá se mantiene el grado de recomendación de la cirugía de revascularización como grado 1 en mejorar la sobrevida. Hay una serie de metanálisis que demuestran que tanto la terapia médica como la angioplastía aumenta la mortalidad respecto a la cirugía de revascularización, que aumenta la sobrevida en estos pacientes. Por eso hay que revascularizarlo en forma quirúrgica. Todo este metanálisis principalmente conducido por el estudio STITCH. El estudio STITCH, que lo conocemos, donde se eligieron pacientes con FEBI reducida a menos de 35%, y se hizo algo muy ambicioso. Se estudiaron los pacientes en 2 ramas, a terapia médica óptima en ese entonces versus cirugía de revascularización. Y se observó que en el seguimiento de los primeros 3 años, después los 5 años y después finalmente con el STITCH, que es el prolongado a 10 años, hay una disminución en la mortalidad de los pacientes revascularizados en forma quirúrgica. De hecho, bastaron 10 años para demostrar que no solamente había disminución de la mortalidad cardiovascular, sino mortalidad por cualquier causa. Ahora, acá empiezan los conflictos. En pacientes con enfermedad multivasos, cardiopatía coronaria estable y disfunción ventricular leve a moderada, se baja el grado de recomendación de la cirugía cardíaca, y en FEBI normal, y acá viene realmente en donde después va a salir el doctor Clavé a defenderlo, es que se disminuye el grado de recomendación de 1 a 2B, de muy fuerte recomendación a débil, a raíz principalmente del estudio Isquemia Trial, en que vamos a después hacer nuestras críticas, pero principalmente lo vamos a presentar ahora. Isquemia Trial, a modo de recordatorio, fue un trial randomizado donde se observaron 5.000 pacientes, seguimiento a 3 años, donde se excluyeron los pacientes con tronco coronario y FEBI reducida. Es un trial principalmente diseñado para definir estrategia con terapia médica óptima versus estrategia invasiva, pero la estrategia invasiva estaba enfocada en angioplastía, solamente el 26% fue a cirugía, y se observó que al seguimiento de 5 años no hubo diferencia significativa en outcome combinado de muerte cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca, muerte súbita o también muerte por cualquier causa. Vemos acá como las curvas se solapan una sobre otra en el seguimiento. En este contexto es que le bajan el grado de recomendación a la cirugía cardiovascular por el Isquemia Trial. Respecto a enfermedad coronaria y enfermedad de tronco, se mantiene el grado de recomendación 1 para mejorar la sobrevida de la cirugía cardíaca, y en la angioplastía se plantea como una opción razonable, como una alternativa a la cirugía cardiovascular, siempre y cuando sea abordable en forma percutánea. Esto difiere un poco de las guías europeas del año 2018, en que colocan el Syntax Score dentro de las decisiones terapéuticas. Ahora, recordemos que esta guía le baja el grado de recomendación al Syntax Score, entonces lo deja realmente, si usted cree que es abordable y es de baja o moderada complejidad, podría ser una alternativa planteable.
¿A raíz de qué? A raíz del estudio Excel, que también lo conocemos, en el cual se aleatorizaron o se randomizaron pacientes a estrategia invasiva con, entre comillas, con angioplastía versus cirugía de revascularización, ¿ya? En donde a 3 años y a 5 años no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. Es un estudio de no inferioridad, es decir, la angioplastía no es inferior a la cirugía de revascularización en este target de pacientes. Sin embargo, en el seguimiento a 5 años sí hay un aumento de la necesidad de revascularización. Y respecto a la arteria descendente anterior, también se le baja el grado de recomendación, dejándola en 2B, principalmente también cuestionando la necesidad de revascularización en este tipo de pacientes versus terapia médica óptima. Ahora, los estudios que habían justificado el hecho de revascularizar la DA proximal son antiguos, pero habían mostrado un aumento en la sobrevida respecto a terapia médica, tanto del el abordaje quirúrgico como el abordaje percutáneo. Y los metaanálisis finalmente demostraron que no había diferencia entre la angioplastía y la cirugía en este abordaje. Sin embargo, se plantea que igual puede haber un cuestionamiento en cuanto a la utilidad de esta estrategia. Las recomendaciones técnicas en cuanto a cirugía y angioplastía. Realmente hay un enfoque radialista en global. Tanto desde el punto de vista quirúrgico, se mantiene la lima, la DA, como recomendada en reducir los eventos isquémicos como el principal bypass o hacia la descendente anterior. Ahora sí se aumenta el grado de recomendación de preferir la arteria radial por sobre el puente safeno para disminuir los MACE. ¿Ya? Este también es un punto de controversia con respecto a las guías, o sea, a las sociedades quirúrgicas. Y se deja a la VIMA, lima más rima, como 2A, siempre y cuando sea ejecutado por un operador experto. Esto a raíz del estudio radial, en que se ve que los pacientes que tuvieron un puente radial por sobre el safeno tuvieron menos outcome, menos MACE, independientemente prácticamente del tipo de paciente que se enfrentaban, incluso con excepción de la FEBI reducida. Y en angioplastía, por fin se sube el grado de recomendación de algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, que es el abordaje radial con disminución del sangrado y las complicaciones vasculares, y en el ámbito agudo del síndrome coronario agudo, incluso con disminución de la mortalidad. ¿Ya? Así como lo vemos en este metaanálisis, en que vemos que acá que los pacientes con infarto con supra, el abordaje radial disminuye en la mortalidad. Finalmente, dentro del abordaje de la guía, es la terapia antiagregante. Tiene, lo que voy a destacar, es la terapia abreviada post-angioplastía, ya sea en el evento agudo como cardiopatía estable que se angioplastió. Se está planteando que aquellos pacientes que tienen aumento de riesgo de sangrado, uno podría acortar la terapia a 3 meses e incluso 1 mes de terapia, de doble terapia antiagregante, y cambiarlo a switch a inhibidor del P2 y 12. Ahora, todo esto está sustentado por una serie de estudios, principalmente también algunos guiados por la industria, en el que voy a destacar el STOP-DART. ¿Por qué? Porque fue hecho con clopidogrel, que es el antiagregante más usado acá a nivel nacional. Y no solamente a 3 meses, sino a 1 mes, como terapia abreviada, en donde hubo una disminución del sangrado sin aumento del riesgo de eventos isquémicos. Así lo vemos en esta metaanálisis, en que se observa el beneficio tanto en el escenario coronario crónico o cardiopatía coronaria estable, como en el síndrome coronario agudo. Ahora, los mensajes a llevarse a la casa de la guía, que también lo destaca la guía, son aproximadamente 10. 1, que debemos revascularizar sin discriminar, independientemente del sexo, la raza o la etnia. 2, siempre debemos apoyarnos con un heart team, especialmente en aquellos pacientes que la estrategia no está bien definida en forma óptima por parte de las guías.
3. El STS score continúa siendo el score preferido para valorar el riesgo quirúrgico en los pacientes que irían a cirugía. El Syntax score está menos clara su utilidad, principalmente por la ausencia de variables clínicas. Se puede usar, pero no marcaría mayormente la decisión de grado de recomendación 1 o 2A, como tenían otras guías. En cardiopatía coronaria estable y enfermedad multivaso, en FEBI reducida, se mantiene la cirugía como indicación 1, pero hay unos cambios en la FEBI levemente reducida o moderadamente reducida, y especialmente en FEBI normal, donde la cirugía se plantea como razonable e incluso la angioplastía se equipara y se hace una equiponderación de la revascularización tanto percutánea como quirúrgica en este tipo de pacientes, cuestionándose realmente su utilidad. En enfermedad de tronco se beneficia de la cirugía, pero la angioplastía, si es abordable, se podría realizar siempre y cuando tuviera una complejidad baja o intermedia. La revascularización percutánea secuencial de todos los vasos está indicada en pacientes con síndrome coronario agudo con supradenivel del ST, pero en shock cardiogénico no hay que revascularizar todos los vasos en el mismo momento de la angioplastía primaria porque aumenta la mortalidad de los pacientes. La estrategia abreviada de terapia, doble terapia antiagregante va a disminuir el sangrado. De hecho, se me había olvidado, pero disminuye un 40% el riesgo de sangrado sin aumentar los eventos isquémicos. Y finalmente, el enfoque radialista, ya sea por el abordaje percutáneo, que disminuye las complicaciones vasculares, e incluso el síndrome coronario agudo se beneficia con disminución de la mortalidad, y en cirugía que se prefiere la arteria radial como segundo puente por sobre el puente safeno. Eso respecto a la guía, y ahora les voy a dar la justificación o realmente la contrarrespuesta de las guías quirúrgicas respecto a la publicación de una guía de revascularización sin el apoyo de las guías de las sociedades quirúrgicas. ¿Por qué no se adhirieron? Ellos plantean que hay 3 razones críticas por las cuales no apoyan las recomendaciones de esta guía. Principalmente el desescalamiento del rol de la cirugía cardíaca en cardiopatía coronaria estable, siendo desplazada de un grado de recomendación 1 a 2B incluso en pacientes con FEBI normal y también en disfunción leve a moderada. También señalan que hay una falta de reconocimiento de los eventuales beneficios de la cirugía de revascularización por sobre la angioplastía en cuanto a riesgo de reintervención o reinfarto, y también no está de acuerdo con el aumento de grado de recomendación de la arteria radial. Ahora, enfocándonos que lo que es más polémico es respecto a cardiopatía coronaria estable y cirugía de revascularización en FEBI normal, se plantean que los 4 estudios que pusieron los expertos para justificar esta recomendación están mal enfocados. ¿Por qué? Porque existen 2 estudios antiguos y 2 estudios nuevos, ¿ya? Los 2 estudios antiguos es lo que han sido utilizados durante años para justificar inicialmente la cirugía de revascularización en estos pacientes. Pero los 2 estudios nuevos señalan que no fueron diseñados para comparar cirugía de revascularización versus terapia médica óptima. Los estudios antiguos, estamos hablando USIF de 1994 y en 1980 del New England, en que hay una disminución de la mortalidad, es decir, aumento de la sobrevida de los pacientes que fueron a revascularización quirúrgica, independientemente del grado de la disfunción ventricular izquierda. De hecho, en este estudio de 1994, más del 50% de los pacientes tenían FEBI normal. Estos 2 estudios son los que se utilizaron para justificar sus recomendaciones en el año 2011, 2012, su actualización en el año 2014 y la guía europea en el año 2018.
Sin embargo, ¿por qué se baja entonces este grado de recomendación? Principalmente conducido por los dos estudios que están mencionados, pero están conducidos por el Ischemia Trial, porque el otro es un metaanálisis que incluye el Ischemia Trial. Ya hablamos de las características, pero ellos señalan, ¿por qué nos sirve para este target de cirugía de revascularización? Primero, porque no fueron diseñadas para comparar cirugía versus terapia médica óptima. Solamente el 26% de los pacientes fue revascularizado en forma quirúrgica. Y segundo, porque el seguimiento es muy corto, son 3.2 años, que faltaría más años para tomar una determinación al respecto. Además, salen una serie de subestudios en que señalan que la carga, si bien había isquemia demostrada, hay una baja carga isquémica, y también hay estudios, entre comillas, en la vida real, en que realmente la terapia médica óptima no es 100% óptima en la vida real, en cómo abordamos los pacientes versus un trial. Y esta equiponderación que se hace de la cirugía de revascularización con la angioplastía en enfermedad multivaso viene a salir a la luz a raíz del FAME3, en que se comparó cirugía de revascularización versus angioplastía conducida por FFR con stent medicado, pero es un estudio de no inferioridad, ¿ya? Es así como finalmente ellos plantean que no es lo mismo equiponderar las estrategias, pero además, o sea, que no es lo mismo equiponderar las estrategias de revascularización quirúrgica versus revascularización percutánea, porque los diseños de los estudios por los cuales los justifican no son los adecuados en este escenario, que sería cardiopatía coronaria estable, enfermedad multivaso y FEBI normal. Eso sería respecto a la guía. Traté de resumirlo lo más posible y es una guía bastante extensa, pero espero que sea de utilidad y que ahora abramos el debate y con el panel de expertos. Eso. Ok, muchas gracias, doctora Mánquez. Se lo voy a pedir al doctor Westerberg, entonces que hemos pedido que coordine el debate, si puede colocar algunos temas de conversación y también ver las preguntas que puedan surgir del público. Lo invitamos a hacer preguntas en el símbolo Q&A que está en el centro de la pantalla, abajo, y los comentarios generales en el chat. El doctor Westerberg, si usted tiene la gentileza de poder coordinar, digamos, este debate sobre este tema tan interesante. Doctor Garavantes, buenas noches y gracias. Saludos a todos los participantes de este encuentro, de una revisión de una guía extremadamente importante, relevante de toda nuestra actividad diaria y que ha causado algún grado de controversia, y además felicitar a la doctora Mánquez por esta clarísima, concreta y concisa presentación donde realmente nos aclara bien la postura que está escrita en este documento y además nos abre realmente a poder conversar sobre cada uno de estos temas. Yo creo que podemos tal vez ser ordenados y dejar tal vez el plato fuerte para el final. Espero que mi buen amigo Javier no quiera saltar desde este momento para conversar acerca de la controversia quirúrgico-médico percutánea en la cardiopatía crónica. Lo siento, Javier, me pongo el parche antes de la herida. Pero me gustaría tal vez hacer un poquito más de orden. Por ejemplo, hay temas que de repente no suenan tan llamativos, pero que son de nuestra práctica diaria. Por ejemplo, el reforzamiento del Heart Team. Me gustaría que los que están aquí conversando con nosotros, Javier, Hernán, el doctor Caravantes, también nos diga cuál es su visión y cuál es su día a día de la instauración del Heart Team, como lo presenta actualmente este documento. No solo una decisión de terapéutica, sino un acompañamiento del proceso durante el proceso de intervención y después al seguimiento en la etapa de rehabilitación. Dejo abierto eso y también al público, por favor. Bueno, la incorporación y las recomendaciones de incluir un Heart Team para la resolución de la mejor terapia para el enfermo está
basada en grandes estudios y en que las guías no son claras para todos los estudios. O sea, las guías incluyen pacientes muy seleccionados. Todos los que hemos trabajado en estudios clínicos sabemos que el universo que se intenta randomizar es el 10, el 15, 20% de todos los pacientes que uno creía posible de ingresar a ese estudio. Eso hace que las guías sean guías solamente, y el mundo real, digamos, es otra cosa. De modo que el HeartTV está, el lugar más propicio para el HeartTV son los pacientes más complejos y básicamente los pacientes crónicos, ¿ya? En agudo, digamos, el cirujano no estará a las 4 de la mañana mientras uno está pasando la guía, digamos, para destapar un tronco. No van a querer estar ahí, ¿ya? Prefieren, digamos, que una vez solucionemos el tronco y si hay otras arterias comprometidas, ahí van a estar ellos para opinar. Pero creo que en la patología crónica, claramente, digamos, la opinión de los cirujanos es muy importante para determinar, y lógicamente veremos, digamos, cuál es la situación de cada paciente, ¿ya? Pacientes en el cual muchas veces no tienen dónde poner un puente, dadas las características geográficas, de modo que es el momento interesante en esos pacientes y las competencias de cada grupo, ¿ya? No es lo mismo, digamos, estar en Puerto Montt, o estar en Punta Arenas, o estar en Arica, que estar en Santiago. Desgraciadamente, este país, en el sentido de la equidad que planteó la doctora Manque, no es equitativo, ¿ya? Porque los pacientes tienen mucha más probabilidad de ser mejor tratados en Santiago que en otros lugares, ¿ya? Sin desmerecer, digamos, los esfuerzos que hace cada grupo para hacer lo mejor posible para enfrentar a sus pacientes. Pero esa es la realidad nuestra, ¿ya? De modo que lo que planteó la doctora, que la equidad debemos llevarla adelante y incorporar a todos los grupos, digamos, para que puedan desarrollar de la mejor manera la estrategia para atender a su grupo de pacientes. Javier, Camila, no sé si quieran agregar algo al comentario de Hernán. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, parece que sí. ¿Te escuchas bien? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a estas instancias de participación. Creo, en cuanto al HeartTV, creo muy importante la realización periódica. A veces creo no se necesita una tremenda sala, auditorio y mucha gente para discutir, porque de repente a veces pero sí se necesita un representante de cada opción, su médico tratante, el hemodinamista y el cirujano, para definir la mejor opción del paciente. Por otro lado, creo que tiene usted toda la razón, doctor, que en la noche el cirujano puede ser poco útil, además que puede tener sueño. Y puede ser poco útil en la decisión de revascularizar, y ahí nosotros aplaudimos desde la casa que usted lo haga lo mejor posible. Pero creo que hay una discusión pendiente que hay que abordar en estos pacientes en shock cardiogénico. ¿Qué más le vamos a ofrecer para que usted haga un procedimiento más tranquilo y más seguro? Si lo vamos a conectar a un sistema a algún tipo de asistencia para que ustedes hagan un procedimiento más tranquilo y más seguro, o para que tener un mejor postoperatorio o post procedimiento de ese paciente que llega a las 4 de la mañana. Ahí podemos tener participación. Y por otro lado, en la cardiopatía más estable, ahí creo que también tenemos algo que aportar. En el tema
de la equidad, eso es una cosa importante que yo creo que como Xochicar tenemos que abordar, porque es importante plantear en el ministerio las necesidades de esta guía que necesita un sistema de igualdad en salud o de equidad para toda la región. Por lo tanto, porque, no sé, en Arica está Bisbiri, que queda a 5 horas de Arica, y ese ciudadano chileno paga su 7% en FONASA igual que cualquier otro, y por lo tanto debiera tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Y creo eso, que como Xochicar debemos tener algún documento de visión de eso para el desarrollo de las unidades cardiológicas o cardioquirúrgicas del país. Cuando gusten, le muestro unas diapositivas que tenía al respecto de lo otro. Espérate, todavía no adelantes el plato fuerte, Javier. Yo sé que estás afilando tenedor y cuchillo. A ver, volviendo al tema del Heart para no perder el norte, yo creo que tocaste además un tema muy interesante, que es la evaluación como equipo del shock cardiogénico, que es otro punto que también ha tenido sus cambios de visión en la guía, en especial en ver si, cómo lo abordas, si lo abordamos todos los vasos en un solo acto o lo hacemos solo al vaso culpable. Y este tratamiento del vaso culpable también incluye la visión quirúrgica en algunos casos. Me gustaría saber la opinión tuya y después la de Hernán acerca del tema del abordaje y la recomendación nueva sobre el tratamiento de shock cardiogénico. Mira, en estos poco más de 10 años que llevo de cirujano cardiovascular, en solo este trozo de tiempo ha sido pendular la indicación de revascularización tanto de un vaso, el vaso culpable, todos los vasos. A mi modo de ver, depende de cada paciente y la complejidad que cada vaso se presente. Si el paciente está en franco shock y la revascularización de otros territorios no va a implicar un riesgo mayor para ese enfermo, creo que quizá es razonable revascularizar lo más posible. Por otro lado, lo que sí puedo decirles es que la cirugía en pacientes en shock anda muy mal. Somos un aporte, la verdad que bajo, eso que se veía antes, que de la sala de hemodinamia pasaba directo al pabellón de cirugía cardíaca. En eso habitualmente el paciente sufre esas decisiones. Sí que creo, no tengo la respuesta a esa pregunta, porque en mi misma pequeña etapa de cirujano la he visto cambiar casi cada 2 o 3 años esa decisión. Entonces no tengo la última palabra en aquello. Hernán. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros en San Juan de Dios es que los pacientes que ingresan en shock, la primera alternativa es la resolución percutánea, ¿ya? Y la resolución, yo llevo un poquito más de 30 años de cardiólogo y un poquito menos de hemodinamista, y nos ha tocado, digamos, manejar pacientes en shock, y casi todos, abriendo el vaso culpable, se estabilizan y tratamos de sacarlo para que después médicamente resolvamos el resto de los vasos si es que se resuelve, sobre todo ahora que los estudios avalan esa conducta, ¿ya? Pero estoy de acuerdo con el doctor Lavey que inicialmente tratábamos, como se dijo en los estudios iniciales, que la revascularización completa era justificable, pero veíamos que los pacientes terminaban en falla renal, en terapia de reemplazo, y probablemente, digamos, ahora con el advenimiento de todos los sistemas de soporte
que se están planteando y se están incorporando al estudio invasivo, puede ser más factible hacer revascularización completa desde el inicio. Así que eso es más o menos lo que puedo aportar en este momento. Correcto. También no sé si quieren hacer algún comentario dentro del tópico del shock cardiogénico en relación al manejo de las complicaciones mecánicas en este contexto y lo que he discutido también y presentado en el documento. Bueno, ahí cuando hay complicación mecánica, nosotros no tenemos mucho que hacer, ¿ya? Poner un sistema de soporte y llamar a nuestros amigos cirujanos para que concurran a resolver el problema, o dejarlo en sistema de soporte, sobre todo en la CIB, que es mucho más complicado, en etapa muy aguda, no tienen muy buena resolución y con alta mortalidad, y es preferible sostenerlo con sistemas de soporte para una vez estabilizado y que el tejido esté menos friable, permita, digamos, que los cirujanos hagan su trabajo. Correcto. Continuando con los temas discutidos, yo creo que, así como bien lo dijo la doctora Mánquez, en realidad en el síndrome coronario agudo con superdesnivel del ST hay prácticamente pocos cambios, está como bastante claro el panorama acerca del manejo del mismo. No sé si quieren ustedes hacer algún comentario acerca de estas recomendaciones en el síndrome coronario agudo con superdesnivel del ST. Bueno, en relación a lo mismo que la doctora Mánquez planteó en cuanto a la equidad, sabemos que los enfermos nuestros que puedan llegar al hospital, ellos van directo a la sala de hemodinamia, pero el paciente que está en Melipilla, que está en Peñaflor, que uno diría que es poca distancia, el traslado es un mote, así que habitualmente lo que hacemos nosotros y lo que está hablado con cierta literatura es el tratamiento fármaco invasivo. O sea, que los pacientes se hagan trombolisis y posteriormente se traslada y nosotros posteriormente haremos la angiografía para ver si hay que hacer algo más, ¿ya? Yo creo que esa estrategia, digamos, hay que incentivarla en los grupos, sobre todo que están alejados de los centros, donde hay angioplastia primaria disponible 24/7. De modo que sobre todo si el paciente lleva menos de 2 o 3 horas de síntomas, o que es lo ideal, en el cual tiene mejores resultados la trombolisis. Y especialmente lo que se está usando actualmente con tenecteplase, que es muy fácil de hacerlo y bastante bien tolerado. Y sí, así es. Y en consideración, en cambio, al otro paciente, al que no pudo no pudo acceder por las razones que sean a una terapia de reperfusión o que esta fue fallida, ¿qué les parece las recomendaciones actuales acerca de la temporalidad del acceso al estudio invasivo precoz? Bueno, yo siempre le digo a los becarios y a la gente en formación que la temporalidad es una cosa muy relativa. Lo más importante es la clínica, ¿ya? Si ese paciente lleva 48 horas y llega con supradesnivel y con dolor al pecho, yo lo trato como si fuera reciente, eso no me importa el tiempo. De modo que la temporalidad es una cosa estadística que nos han tratado de meter los que hacen investigación más sofisticada, pero la clínica es la que manda, ¿ya? Si ese paciente está inestable y sigue con dolor, ese paciente todavía está isquémico y la reperfusión lo más rápido posible que va a ser efectiva y va a ser útil. Probablemente con tantas horas de evolución la trombolisis cada vez pierde más posición, pero no el estudio, digamos, con angioplastia.
y acerca de aquellos que ya no están con síntomas, porque yo creo que estamos todos de acuerdo con tu posición y la recomendación a todos acerca de que domina la clínica sobre los ítems de tiempo. Pero y aquellos pacientes que ya han pasado 24, 48, 72 horas y que ya están sin dolor. Ahí está, es más complejo, pero ese paciente de todas maneras hay que estudiarlo, no necesariamente con intención de tratar el territorio comprometido, y probablemente hacer algún gesto si es necesario solamente, pero nadie ha demostrado que abrir un vaso después de 48 horas sea útil en cuanto a recuperar masa miocárdica. Correcto. Yo creo que ahora sería interesante conversar del punto más álgido de estas recomendaciones, lo que ha causado una controversia que realmente pocas veces me ha tocado ver entre grupos científicos, que es acerca de los cambios de recomendación en la cardiopatía coronaria crónica, acerca de cómo vamos a abordar la revascularización, si es tratamiento médico, percutáneo o quirúrgico. Javier, yo creo que sé que tienes algo que querías mostrar como de algunas imágenes acerca de esto, Javier. Sí, no sé si se ve la pantalla. Sí, se ve. Allá. Con los modos de presentación, Ahí. Ahí estás, perfecto. Mira, más que hacer una defensa, abrazo partido de la cirugía y los cirujanos. Yo quería plantear una opinión sobre esta guía basada en la misma diapositiva que nos compartió la doctora Manque, en cuanto a la opinión de un cirujano que está a 1400 kilómetros y basado en la realidad o en nuestra realidad, porque la realidad es para quien es diferente para el mismo caso, para los diferentes actores, tanto la realidad del paciente, el cirujano, su anestesista, su UCI, diferentes materias que van a influir. Y acá, esto mismo me está tomando, en cuanto a las complicaciones mecánicas que habló recién el doctor Westenberg, creo que está claro que ahí tenemos algo que decir habitualmente siempre son casos complejos y qué hacer va a depender de cuál complicación mecánica estamos abordando, si una CIB, si una ruptura del pared libre o es la mitral la que nos está dando el problema. Entonces, eso tenemos que identificar eso y abordarlo en ese sentido. En cuanto a cuando nos dicen que tenemos que operar un paciente sin shock cardiogénico ni complicación mecánica, que la angioplastía no fue factible o fallida, hay una gran área de miocardio en riesgo y nos llaman rápido a revascularizarlo con una evidencia 2A, como dice ahí, pero ese paciente habitualmente lo tenemos doble anteagregado. Le pusieron 600 de Plavix en la urgencia antes de llamar al cardiólogo. Sí, de hecho, nos ha tocado operar varios síndrome aórtico agudo con Plavix puesto sin ni siquiera tener el diagnóstico claro. Ya le están poniendo doble anteagregación. A mi modo de ver, no se puede esperar un rato a tener un poco más claro de qué estamos hablando. Por lo tanto, entrar sin un banco de sangre preparado en nuestros enfermos, que habitualmente te toca en la noche, en nuestro caso tenemos que hacer aféresis de plaquetas, buscar a familiares y cosas especiales para conseguir esos hemoderivados. Nos toma un tiempo que puede no ser tan largo, pero tenemos eso en la noche o de un rato para otro es difícil de preparar. Y bueno, y esto de meter cuando lo que le acabo de decir, del paciente corriendo a
al pabellón, creo que no hay que hacerlo. No le está ofreciendo un buen método a ese paciente, y ese paciente o le tienes que ofrecer un método de soporte al hemodinamista para que haga lo mejor posible, y después la mejor UCI que podamos tener para poder rescatar a ese enfermo. A ver, no me corre aquí. En cuanto a la revascularización de arteria no culpable en un infarto con supra, tenemos, ahí dice que una angioplastía secuencial a las arterias no culpables como una estrategia abordable. Yo me pregunto, incluso la DA, que sabemos que hay trabajos de más de 20 años que nuestra mamaria ha dado ya la prueba de la blancura. Por lo tanto, no creo que hay que plantearse, sí, pero ¿qué vasos? La DA también, yo me lo cuestiono. Si la enfermedad multivasio es compleja y hay que hacer una angioplastía, ya hicieron una angioplastía, por lo tanto ya está puesto con anterioración, habitualmente esos pacientes dan tiempo para operarlo y preparar un banco de sangre y ojalá ofrecerle una cirugía sin bomba para que tener menor tasa de sangrado y poder operarlos con doble antiagregación de forma relativamente rutinaria. Eso lo hacemos en Antofagasta con cierta regularidad. No es el mejor, no es el escenario que más nos gusta, pero los enfermos vienen como vienen y hay que tratarlos como están. Después, si la enfermedad multivaso es de baja complejidad y tiene una manera estable, la angioplastía de la arteria no culpable debería ser considerada durante el mismo procedimiento. Yo digo, sí, si no es la DA, si no involucra la DA, puede ser la conducta a tomar, pero si tenemos la posibilidad de poner una mamaria a un paciente estable, yo creo que esa es su mejor opción. Por otro lado, está siempre que en los peores enfermos, mala fracción de eyección, ahí sí es buena la cirugía, porque en enfermos peores andan mejor un método más invasivo, y en los mejores anda mejor. En esto creo yo que un paciente joven, que sabemos que necesitamos darle la mejor durabilidad a un injerto, que tiene su primer infarto y su anatomía pareciera ser quirúrgica, creo que es lo que hay que ofrecerle. Seguramente no es lo que va a querer el enfermo, todos queremos una picadita acá en la radial, y probablemente con eso vamos a querer sanarnos de todo, pero nosotros que sabemos hacerlo. Y bueno, es la base de la polémica que hay, que bajaron la recomendación de cirugía en pacientes estables con buena función. Y aquí hay unas cartas de la Sociedad Europea de Cirugía, donde la degradación de la cirugía y poner al mismo nivel de la angioplastía no cumple nuestra interpretación de la evidencia, dicen, y puede significar que hay pérdida de vidas. O sea, cuando se den cuenta pueden haber algunos ya no con nosotros. Esa es la posición de ellos. Y nosotros como latinoamericanos también fueron bastante duros. LACES, que es una sociedad nueva de cirujanos cardiovasculares, dice que ignoraron ensayos clínicos de laboratorios previos que habían demostrado el beneficio de la cirugía del injerto de la mamaria de revascularización coronaria en pacientes con enfermedad multivaso, y se hicieron colocar la intervención coronaria percutánea con la misma clase de recomendación. Y hay un tuit del doctor Marc Pellier, que es una actualización muy decepcionante y va a afectar vida de gente. O sea, hay toda una polémica basada en más bien como inferencia de casos. Y lo otro
en la posición de la radial, yo en lo personal la ocupo poco, pero claramente es un muy buen conducto. Pero estamos sacando una radial en un paciente arteriópata, que nadie se lo usó, porque tiene 3 arterias en las piernas, lo vamos a sacar la tibial anterior para revascularizarle a la enfermedad coronaria. No es planteable, pero estamos sacando uno de los 2 vasos a paciente arteriópata. Y después vamos a dejar solo una radial para estudios posteriores. Sabemos que nuestras cirugías no son perfectas, que tenemos permeabilidades a veces con problemas, sobre todo, y tienen nuevos eventos agudos estos enfermos, y lo vamos a dejar sin una radial que en 1 o 2 estudios por la derecha van a tener que obligadamente ocupar femorales, y ya sabemos que eso trae morbilidad e incluso mortalidad. Y reducir eventos isquémicos recurrentes al poner la mamaria sobre la DA. Bueno, eso creo que hay poca discusión al respecto. Hay trabajos de 20 años o más de mamaria en eso. Y el otro, la doble mamaria, el operador experto. Eso es difícil de definir quién es el experto, ¿ya? Y ahí esto es porque las mamarias son más difíciles de manejar y de tratar, son más delicados, necesitan suturas más finas para hacerlo, y por lo tanto es más complejo el operador realizarlo. Y acá quería mostrarles una experiencia más bien personal de cirugía sin bomba en Antofagasta. Empezamos a hacer cirugía sin bomba en la pandemia, o sea, hacíamos antes, pero no tan regular. Producto que nos quedamos sin UCI porque nos quitaron la UCI por los COVID, y teníamos que seguir operando pacientes que lo necesitaban, y sacamos una UCI afuera del pabellón central y con personal no entrenado, y sabemos que la cirugía sin bomba es una cirugía que es menos demandante para UCI menos expertas. Y así fuimos aumentando nuestros números de pacientes de bypass coronario, y porcentualmente fuimos ahora actualmente el 2002, el 97% de los enfermos que se operan en Antofagasta es sin bomba. Perdón, no es que se operen en Antofagasta, porque hay otros 2 colegas que lo hacen muy bien también, tienen muy buenos resultados, y yo adopté esa postura ante el entrenamiento y ante los pacientes cada vez más complejos. Y así tenemos en este año, hasta julio hice el corte en esto, tenemos 1.95 bypass por paciente. Y lo otro dato interesante es que la mamaria, la doble mamaria, se ocupa poco, y estamos, pero habitualmente los centros andan en el 10-15%, el 2020 usamos en el 21%, después en el 23%, pero ya en el 2022 tenemos 68% tratados con doble mamaria de los bypass de la experiencia personal que estoy presentándoles. Entonces, hemos tenido que... ciertamente el cirujano tiene que adaptarse a los tiempos, hay que ofrecerle mejores conductos, mejor permeabilidad. Si bien la radial es una alternativa, pero la doble mamaria, pese a que también hay publicaciones en contra, no es una buena forma de salir del paso de pacientes añosos, complejos, con plaguis, con accidentes cerebrovasculares, haciendo técnicas sin tocar la aorta. O sea, creo que se puede, quizás es nuestro deber buscar mejores alternativas a pacientes cada vez peores que estamos abordando. Bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles. Perfecto, gracias Javier por habernos hecho llegar estas 2 partes de tu mini presentación sobre la visión como cirujano de estos cambios que ha habido en la guía de revascularización, y además una demostración de que, como apoyaba Hernán al principio,
de los principios de equidad para todo nuestro territorio nacional. De Arica a Punta Arenas, todos los esfuerzos locales que se están haciendo para que todos tengamos, ojalá, el mismo acceso a salud. Antes que nada, quiero conversar algo. Hemos tenido durante prácticamente toda esta sesión sobre 120 participantes conectados, lo cual lo encuentro muy bueno, ¿no? Y además en esto incentivo un poco a que hagan preguntas del público. Por ejemplo, acá tengo a Alejandro desde La Serena, un saludo, amigo mío. Gracias por tu mensaje, quien hace una pregunta que me gustaría ver si Camila lo puede responder, sobre si en el documento hay algún tipo de evidencia o recomendación acerca de las estrategias híbridas, percutáneas y quirúrgicas, que también tocó Javier durante su tema. Mientras te pido, Camila, que prepares tu respuesta, y para colgarnos un poco de lo que habló Javier, me gustaría que Hernán comentara qué les parece este cambio de resolución acerca de la cardiopatía coronaria crónica, y también en el rol de la hemodinamia, donde se nos golpea también de que nosotros no tenemos impacto en la sobrevida, sino solamente en la calidad de vida y los síntomas en el escenario de la cardiopatía crónica. Hernán. Bueno, lo hemos estado conversando y es la realidad. O sea, en pacientes crónicos aparentemente la revascularización percutánea cada vez tiene menos evidencia clínica. De hecho, hace 3 semanas en el europeo presentaron el estudio Revival, en el cual la angioplastía no resultó útil en los pacientes con multivasos con disfunción ventricular, de modo que y siguen saliendo una serie de reportes en los cuales la angioplastía probablemente sale desmejorada. Desgraciadamente los estudios clínicos son todos pacientes, digamos, súper seleccionados, en los cuales la resolución es difícil plantearlos. Yo no me imagino que si veo yo una descendente anterior proximal, 95, 99%, la voy a dejar con tratamiento médico. Eso no, yo creo que no lo haría y no lo he hecho nunca, ¿ya? De modo que hay paciente y paciente, y las guías son guías. O sea, actualmente con todos los dispositivos que tenemos para hacer una angioplastía, digamos, óptima, ¿ya? Con dispositivos, digamos, para ver cómo quedó bien, si quedó bien implantado el stent o no quedó bien implantado el stent, para medir bien el tamaño de la arteria, con eco, con OCT. De modo que tenemos mucha disposición de tecnología que nos ha permitido optimizar, digamos, el tratamiento endovascular, no solamente de la arteria derecha y la circunfleja, sino que también la descendente anterior, y que es equivalente a una mamaria. Todos los que hacemos hemodinamia sabemos que hay un porcentaje de mamarias que se tapan, ¿ya? Y como los cirujanos no hacen angiografía, no saben cuáles se les tapan, ¿ya? De modo que yo creo que hay caso y caso. En todos los grupos tenemos, digamos, discusiones en realidad qué hacer con los enfermos, y la riqueza de los grupos se alimenta de estos pacientes complejos, ¿ya? Creo que pues, nosotros convivimos bastante bien con los cirujanos sin tener que sacarnos, y tenemos suficientes pacientes para todos. Esa es la gracia del sistema público. El sistema público es que nos provee de gran cantidad de enfermos y que los pacientes siguen llegando igual. Y en ese sentido quería plantear, digamos, otra cosa para los médicos que están en formación. Creo que todo lo exitoso que podemos demostrar los que hacemos hemodinamia, los cirujanos, en realidad es una mentira, ¿ya? Porque llegamos tarde para tratar de mejorar a los enfermos. Los médicos que están en atención primaria, los internistas,
son los que tienen, digamos, la llave mágica para evitar que los enfermos caigan en nuestras manos, ¿ya? Y eso sería realmente un cambio de paradigma y de mejoría tanto en pronóstico, tanto en sobrevida y en síntomas. Creo que eso es lo que tenemos que enseñar a la gente que está en formación, que la prevención es lo más importante, ¿ya? Nosotros estamos tratando de mejorar los desastres que fuimos incapaces de prever. Correcto, excelente acotación, Hernán. Y que sea esto bien difundido entre todos los participantes y recalcado en las generaciones jóvenes. Vuelvo a tocar el tema, Camila. Parece que ha sido objeto de observación de los participantes. El doctor Patricio Macaya se suma a la pregunta de Alejandro Fleming sobre qué se ha dicho acerca de la terapia híbrida. Bien. Bueno, efectivamente de las guías uno no puede hablar de todo, pero sí enfoca la terapia híbrida, tanto la guía europea del 2018 como la guía americana, están de acuerdo de que faltan estudios respecto a la estrategia híbrida. Reconocen efectivamente que la estrategia híbrida es un abordaje que se está popularizando actualmente, pero no tienen los estudios ECA, randomizados, etcétera, para valorar realmente qué es mejor. Los estudios que existen son estudios observacionales en que sí podemos concluir algunas cosas. Si bien son pequeños, por ejemplo el estudio Hybrid, que son 2 estudios que empezó con en que son 9 pacientes, pero se vio que la estrategia híbrida respecto a la cirugía de revascularización quirúrgica completa no tuvo mayor riesgo de MACE, es decir, no hubo aumento ni de la mortalidad, ni de los riesgos isquémicos, ni tampoco, por ejemplo, accidente cerebrovascular por pensar de que los pacientes van a la angioplastía. Sin embargo, si bien este es un seguimiento a 5 años, son muy pocos pacientes. Y acá tenemos otro estudio que es lo que también señalan que esto sí tiene una mejor potencia de estudio porque tiene un N mayor de 200 pacientes en que se observó lo mismo, pero el seguimiento es apenas de 1 año. ¿Qué se vio en este estudio? Que realmente no hay diferencia en cuanto a MACE, que es muerte cardiovascular, stroke y reinfarto, de una estrategia híbrida versus una cirugía de revascularización propiamente tal. Ahora, ¿cuáles son los problemas de esta estrategia y que eventualmente vamos a tener problemas a largo plazo? Es que el tipo de paciente que nosotros escogemos para estrategia híbrida son pacientes de mayor riesgo, ¿ya? Por eso entra acá en juego el rol del Heart Team. En general son pacientes que no queremos extender los tiempos de SEC para no aumentar la mortalidad, por ejemplo, o no los queremos meter en bomba. Y acá entramos en estrategia de cirugía sin bomba, más revascularización de ciertos vasos. Y lo que señala más guía que faltan más estudios al respecto, pero es una realidad que yo creo que, bueno, yo lo hemos visto acá en Antofagasta y obviamente también es una estrategia que abordamos también durante la beca en la 5ª región en el Hospital Freire. Eso no sé Perfecto. si respondo Muy adecuada tu contestación. No sé qué quieran opinar acerca del tema, Hernán. ¿Puedes salir de la pantalla completa, Camila, por favor? Ok. Gracias. No sé Sí, si Javier, puedo Hernán. comentar algo. Una cosa que en mi intervención anterior no felicité a la doctora Mann, que lo hizo muy bien, un tema muy difícil de resumir, y lo hizo brillantemente. Lo otro es que nosotros en Antofagasta ocupamos con cierta frecuencia la estrategia híbrida, sobre todo en los peores casos, como dice Camila. Y la verdad que tenemos una sensación no hemos tabulado como mucho en nuestra práctica clínica lo que hacemos, deberíamos hacerlo más, pero tenemos la sensación de que andan muy bien, porque lo que principalmente estos pacientes malos, en general, tienen su sobrevida ya destinada por su misma enfermedad
cardiológica, y por lo tanto el paciente no se levanta diciendo, oye, lo que quiere salir, o sea, ¿qué permeabilidad tengo? No se pregunta eso, el paciente quiere salir vivo y con menos síntomas de nuestras decisiones. Por lo tanto, una muy buena estrategia es el abordaje híbrido. Y lo último que quería tocar es una cosa que no hablan en estas guías, pero sí en otras guías, que es la safena, la viejita safena, pero sacada de otra forma, que es la safena no touch, que es una forma de sacar con los vasovasorum de la vena safena. Por lo tanto mantiene la irrigación del mismo endotelio por vía externa, porque por ahí se irriga el vaso por fuera. Y eso, y sin distenderlo, sin apegarle los jeringazos que le pegamos en pabellón, que rompen la íntima, está demostrado por trabajos de afuera, y nosotros también hicimos en su tiempo, todos nuestros puentes venosos por mucho tiempo han sido por safena no touch. Y tenemos un trabajo muy bonito que ganamos un premio internacional donde comprobamos que la safena tradicional obtenida de forma tradicional y la safena no touch, es un órgano vivo que ese vaso contrae, ese vaso dilata, igual que la mamaria, igual que la radial, que cuando uno le pone epinefrina o algún vasoconstrictor, reacciona pues, contrayéndose o dilatándose de manera muy sorprendente, la verdad. Por lo tanto, la safena no touch es una muy buena alternativa y hay muchos trabajos, empezaron hace años y ahora cada vez más nombrados con toda la estadística necesaria para demostrar que anda muy bien, incluso igual mejor que la radial y a veces mejor que la doble mamaria. Correcto. Hernán, aparte acá Jorge Ardiles envía saludos y además hace la acotación acerca del tema del rol del Heart Team en la decisión de una estrategia híbrida. Hernán, no sé si quieres comentar algo. En el hospital ocasionalmente se hace pacientes híbridos, como ya lo han dicho, que son pacientes complejos. Hay muchos pacientes, los cuales, sobre todo los nefrópatas, de los cuales ya no tienen accesos vasculares. O sea, ya no tienen venas que sacarle, no tienen dónde ponerle, y lo que hacen un cirujano es abre, pone una mamaria y el resto de los vasos queda a cargo de nosotros, los intervencionistas, que esa es una condición que cada día es más frecuente, ¿no? Así, desgraciadamente, yo recuerdo que hace 20, 25 años los pacientes todos tenían lesiones A1 y que estábamos todos felices, quedamos con un baloncito solamente y quedan preciosas las angioplastías, pero ahora ya eso no se ve nunca, ¿no? Nunca más lo he visto. Ya son todos los pacientes que requieren 2, 3 stent, digamos, usar métodos para sacarle calcio, romper el calcio, o sea, pacientes cada vez más complejos, y está en consonancia con la expectativa de vida de la población chilena, que cada día es mayor. De modo que es una alternativa cuando los pacientes no se pueden revascularizar por una sola técnica. Yo creo que siempre es bueno trabajar en conjunto. Y tomándome un poco de tu comentario acerca de la complejidad de las lesiones que veíamos antes a las que vemos ahora, yo creo que otro de los tópicos que se tocó en la guía de revascularización y que es muy interesante discutir es probablemente la zona más compleja de abordar, que es el tronco izquierdo. ¿Qué opinión tienen acerca de las recomendaciones de las guías sobre el tronco izquierdo? Bueno, nosotros tenemos una muy linda experiencia con tratando troncos, no solamente ostiales y medios, sino que también distales. Y como nosotros controlamos los enfermos,
nos ha ido bien, nos ha ido bien. Al principio los cirujanos se molestaron mucho, pero cada vez ya después conversando y viendo que los pacientes y salían bien, y nuevamente con lo mismo, que la cantidad de enfermos que tenemos nosotros, nunca les falta que operar a ellos, y nosotros contentos, digamos, en poder disminuirle el trabajo a ellos para que no se cansen tanto y que puedan dormir tranquilos en las noches. Es correcto. Antes de Javier, me imagino que también te gustaría opinar. Jorge Ardiles también hizo el comentario al mismo tiempo que conversábamos del tema y sobre el abordaje del tronco izquierdo, pero desde la perspectiva de los estudios Noble y Excel. ¿Qué piensas al respecto, Hernán? Lo que estos estudios aportaron. Bueno, yo creo que nuevamente, los estudios, digamos, son difíciles muchas veces de plantear y están hechos para mostrar lo que ellos quieren mostrar, nada más. De modo que yo creo que cada grupo tiene que hacerse su experiencia y trabajar siempre en conjunto con los cirujanos. Me tocó a mí romper un tronco y tener que pasarlo a pabellón el enfermo de inmediato, y afortunadamente salió adelante con la ayuda de los cirujanos, pero eso no siempre es así. Yo creo que hay que ver caso a caso y la experiencia de cada grupo y los dispositivos que tienen para tratar. Recordemos que lo óptimo para tratar un tronco es con eco. Todos los pacientes tienen que ir con eco intracoronario para tener una buena posición de los dispositivos que se van a usar. Perfecto, gracias Hernán. Javier, pues en virtud del tiempo te voy a pedir, si quieres hacer algún comentario, lo más corto posible, y además aprovechar para que luego de si bien vamos a dejar algunos tópicos afuera que son interesantes, la doble agregación plaquetaria y otras cosas más, pero en virtud del tiempo, los mensajes finales de lo que te ha parecido esta revisión de las guías de revascularización coronaria, que también, reitero, ha expuesto la doctora Manque. Y luego palabras también de Hernán acerca de tu opinión y comentarios finales acerca del tema. Javier. Bueno, como se ha recalcado en esta charla, lo importante es tener una comunicación con el equipo, o sea, el jardín, que es una palabra súper usada y mal usada y manoseada. Tenemos que hacerla viva por el verdadero beneficiario. Por eso yo dije cuando partí eso, yo no voy a defender a brazo partido a los cirujanos como podría pensarse. Yo creo que hay que pensar en lo mejor para el paciente. Nosotros tenemos que saber lo que es mejor para los pacientes. Si uno le pregunta al paciente ¿qué quiere? Bueno, quiero estar vivo mañana después o saliendo del pabellón, y ojalá con el tajito más pequeño o con una picadita acá en la radial. Entonces eso tenemos que tratar de nosotros ponernos de acuerdo para ofrecerle lo mejor al paciente, porque el paciente hay una asimetría en la información enorme. Y en cuanto y en ese mismo sentido, en qué es lo mejor para el paciente, a veces la angioplastía en el tronco es lo mejor para el paciente, y angioplastía en un tronco es complejo, difícil, pueden pasar cosas. Hay que apoyar a nuestro hemodinamista cuando se toma esa decisión, y el hemodinamista por otro lado tiene que estar entrenado en resolver esos problemas cuando lo necesite, y para eso hay que hacer caso. Y hay que buscar los casos más favorables que se puedan abordar de esa forma. Y por otro lado, el mismo Bernard me ha ido a tratar de angioplastear una derecha cuando yo no he podido, y no quiero meter al paciente bomba de nuevo, y estoy todo complicado. Bernard ha tenido la amabilidad de ir al pabellón con un arco-C a resolverme un problema que yo no podía resolverlo de otra forma sin meterlo en bomba de nuevo y toda la morbilidad que eso implicaba saliendo del pabellón. Por lo tanto, creo que
necesitamos trabajar en conjunto por el paciente, no por nuestros egos personales, por otro lado tenemos que estar entrenados para la mayoría de las técnicas quirúrgicas o de hemodinamia. Tenemos que tener a alguien que haga cirugía sin bomba en nuestro centro, tenemos a alguien que haga angioplastías complejas, que haga desoclusiones y otras técnicas difíciles que ustedes hacen. Eso enriquece al paciente y podemos tener la decisión tomada no en lo que yo sé hacer, sino en lo que realmente mejor para el enfermo y ofrecerle al colega experto en esa área para poder ayudar. Perfecto. Hernán, las palabras finales, comentarios. Antes que no, felicitar nuevamente a la doctora Mánquez, darle gracias a la sociedad la oportunidad de poder dirigirnos a una buena cantidad de participantes y enfatizar que esto no es un webinar de hemodinamia ni de cirugía, sino que de pacientes complejos en los cuales, digamos, el tratamiento médico es fundamental. Sabemos que no me canso en tratar de decirle a los becados: el tratamiento médico es fundamental, que bajen de peso los enfermos, que hagan ejercicio los enfermos, que los pacientes adhieran a la terapia y que la terapia sea lo más económica posible para un enfermo, que cuando en la parte privada no usen la última medicación que si no ha demostrado utilidad. De modo que eso es el énfasis, y el énfasis más importante, que es la prevención. Creo que eso es lo que pudiera transmitir como última palabra. Prevenir, digamos, que los pacientes lleguen a un estado de calamidad en el cual necesitamos un hard team para poder resolver y ver qué cosa le podemos ayudar, porque no lo vamos a salvar, probablemente lo vamos a aliviar, ¿ya? Y como dice el viejo adagio, si tú no puedes sanar, por lo menos alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Sí, excelentes palabras, gracias Hernán. Me sumo a los comentarios para finalizar de los panelistas. Reitero las felicitaciones a la doctora Mánquez y el agradecimiento a la Xochicar por haberme permitido compartir con Hernán, con Javier y con todos los participantes. Un saludo a Jorge también en el sur. Y espero que haya sido realmente algo dinámico y algo que haya sido un aporte para todos los panelistas. Yo creo que para nosotros los panelistas también ha sido un aporte el haber revisado este tema. Doctor Caravantes, nuevamente muchas gracias como parte de este panel, por permitirme participar en esto. Muchas gracias, doctor Richard, por la coordinación del panel. Reiterar la felicitación a la doctora Mánquez, en realidad ha hecho una excelente revisión, excelente presentación, y el webinar, a mi juicio, ha dejado muy claras las conductas, una claridad conceptual de aproximación clínica, y que yo creo que es muy relevante para todos nosotros, para todos los colegas, para la gente de formación. Y bueno, invitar a todos los colegas al Congreso Chileno de Cardiología del 1 al 4 de diciembre de este año, que va a ser presencial. Esperamos que todo ayude para que así sea y nos podamos reencontrar discutiendo personalmente estas distintas situaciones clínicas que siempre son tan desafiantes para nosotros. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Que estén muy bien, y a todos los participantes por su presencia. Muchas gracias. Adiós. Adiós.